Como lo comentamos siempre, este es un disclaimer, cualquier tipo de comentario que hagamos aquí es de manera generalizada, no es ninguno particular para ustedes. Si necesitan ustedes asesoría de manera exclusiva, pueden contactarnos y sin ningún problema revisamos cada caso. En el apartado de preguntas y respuestas vamos a estarlo resolviendo conforme a nuestra experiencia y lo que nosotros creemos. Eso no significa que ustedes pueden llevarlo a cabo sin que nosotros lo validemos ya de manera específica. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que queríamos platicar de reformas 2021-2022. Traemos solamente dos temas que parecen, para nosotros es muy importante. Es la parte de reforma en cuanto a reforma laboral. Reforma laboral tuvo implicaciones considerables en muchas de las empresas. No solamente va a tener implicaciones para aquellas que tenían insourcing y que migraron a sus empleados o que todavía sigue existiendo la insourcing, lo que sea. También tiene implicaciones para aquellas que no tenían a los empleados con un tercero, sino los tenían de manera interna. ¿Por qué? Porque la forma en cómo vas a distribuir la PTU cambió a raíz de esta reforma. Entonces es bien importante que las empresas sí midan este año y los que vienen el impacto en su PTU que van a determinar. Antes de entrar de lleno a los cálculos o a la parte práctica que traemos, me gustaría mucho advertir sobre algunas generalidades. ¿Quiénes reparten la PTU? Tanto personas físicas como personas morales. ¿Quiénes no reparten PTU? Las empresas de primera creación. Primer año, no repartes PTU. Creación de un nuevo producto hasta 2 años de funcionamiento. Hay que demostrar eso, ¿no? Empresas, también eso de que si dices, sabes que soy de primera creación, si ya tienes 3 años de que te constituiste, ya no eres de primera creación. Entonces hay que también evaluar cada uno de los conceptos. Si tú consideras que no te aplica determinar PTU o de repartir el PTU, si no te aplica, tienes que documentar muy bien el motivo por el cual no te aplica. ¿Cuándo se reparte? 60 días siguientes a la fecha en que deba de pagarse o presentarse la declaración anual. 60 días. Personas físicas se presenta hasta abril, personas morales, marzo. Por eso es que en mayo se pagan las de morales y hasta junio se pagan las de físicas. A menos que haya una prórroga. Oye, te doy chance de que tu declaración anual la presentes en lugar de marzo, la presentes en mayo. Entonces, desde ahí computan los 60 días, que se puede ir hasta agosto, entre otros. Y lo mismo pasaría con personas físicas. Son días naturales. El importe de las PTUs no reclamadas, es muy importante, el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. El concepto es claro, exigibles. Ahorita que veamos los casos prácticos va a cobrar mucha relevancia. El importe de las utilidades no reclamadas también es otro concepto importante. Oye, si al trabajador o de PTU tenía por repartir 100 y con la nueva cálculo o la nueva reforma, me toca nada más repartir 80, ¿qué va a pasar con esos 20? ¿Se va a agregar a los siguientes años? Oye, para empezar, el trabajador ni va a poder reclamar esos 20. No sé si están de acuerdo. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Te va a topar hasta cierto monto y el que más le favorezca al empleado. Ok, ya le favoreció, ya lo determiné, pero de los 100 nada más toca distribuir 80. Ok, esos 20, como lo interpretamos nosotros, es la propia ley te dice no lo va a poder reclamar el empleado porque no le corresponden. Y en el año en que sea exigible. Ok. Determinamos la PTU de 100. Excelente. ¿Es exigible? Sí. Ok. Para empezar, no va a ser ni reclamable, tal vez sí va a ser exigible, pero ¿por quién? Pues ahí entramos en un tema de interpretación con la nueva reforma laboral. De entrada, lo que podemos anticiparles es que toda esa PTU que no va a ser repartible conforme a la reforma laboral, en teoría no se debe de estar sumando a la del año, a la del año que sigue. Esa debería ser la mecánica. Hasta ahorita, como lo comentamos ayer, el SAT y las autoridades han sido muy herméticas en dar una postura de qué va a pasar de los efectos secundarios de todo el tema de la reforma laboral. No fue muy clara la disposición que se aprobó
Entonces necesitamos regulación secundaria que todavía y al momento no se ha publicado, ni tampoco se tiene la intención todavía. Entonces preocupa mucho porque ya estamos a la vuelta de la esquina para hacer el cálculo de la PTU y para poderla distribuir. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es tomar la postura más conservadora. ¿Cuál va a ser? Hasta marzo vas a determinar la PTU. Ok, determínala al 100%. Vas a determinar en esos 60 días cuánto vas a distribuir a tus empleados conforme a la reforma. Sí, ok. Te va a quedar un remanente. Ok, ese remanente continúalo dejando ahí en tu pasivo por repartir, vamos a llamarlo, ¿no? Si en ese inter vemos que la autoridad no ha puesto o no se ha puesto la camisa y no ha dado una postura, entonces lo que te vamos a sugerir es lo que te estamos comentando en esta sesión. Es ahora sí, cancelemos ese pasivo. ¿Por qué? Porque ya no va a ser repartible. Ya no lo va a poder exigir o reclamar ningún trabajador. ¿Están de acuerdo? O aguántate a que termine todo el tiempo que tiene cualquier empleado para reclamar esta PTU, que en realidad no va a poder ningún empleado hacerlo, y en el momento en que se cumpla ese plazo, que es un año, en ese momento cancelamos ese pasivo. ¿Vas a perdurar con un pasivo un año? Sí, ok, pero lo vas a cancelar, no lo vas a sumar a la siguiente PTU. Va a depender mucho de la postura que tengan sus auditores. Yo ya le pregunté a muchos de nuestros clientes, oye, tu auditor ya puso una postura, ¿qué te dijo algo al respecto? Ninguno ha querido decir nada. Por lo mismo de que la autoridad ha sido muy renuente o muy hermética en dar alguna postura sobre lo que va a pasar de PTU. Entonces, nuestra sugerencia ahorita es, sí, determínala, calcúlala, regístrala, y vamos a ver de aquí hasta mayo que ya tengas que pagarla, si ya hay algún criterio por parte de la autoridad. Si no lo hay, entonces ya tomemos las decisiones y esas decisiones van a ser eliminar ese pasivo hasta mientras tanto no haya algo oficial que diga lo contrario. Vuelvo a repetir, el chat está abierto para cualquier duda, cualquier pregunta. Aquí la podemos efectuar, la guardamos para el espacio que tenemos al final. ¿Quiénes no participan en la PTU? Los directores, administradores, gerentes generales de las empresas. Demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, siempre topándolos al salario más alto del sindicalizado, más un 20%. Oye, entonces pareciera ser que con la reforma, aparte de los limitantes que nos dijeron que son el promedio de las últimas 3 PTUs recibidas o 3 meses del salario del trabajador. Entonces pareciera ser que hay un tercer tope al momento de distribuir la PTU. Y el tercer tope es el salario más alto de los sindicalizados más un 20%. Del sindicalizado más un 20%. Ahorita en el ejemplo práctico que traemos, ahí vamos a ver claramente ese tercer tope. Ese no se modifica. La reforma laboral solamente lo que agregó fue una sola fracción, nada más. No modificó la forma como se calcula la PTU, ni la forma como la distribuyes de inicio, como la repartes 50-50. Eso no lo modificó. No modificó tampoco esta parte de la limitante del sindicalizado hasta el 20%. Lo único que fue es que agregó 2 limitantes adicionales, la que más le convenga al trabajador. En el ejemplo práctico lo vamos a ver. Entonces, que nos quede bien claro que todavía seguimos usando la tasa del 10%, la parte de cómo se determina con la base gravable. Entonces, todo eso queda igual. La forma como se determina 50% salario, 50% días, limitar a aquellos de confianza que rebasan este salario más alto a más el 20%. Ya antes de que digas, ya voy a calcular la retención y la voy a repartir, entonces hay que pasarla por los otros 2 nuevos límites para ver ahora sí cuál es el monto que tengo que calcular la retención y que tengo que pagar. Trabajadores con menos de 60 días laborando no participan, entonces también es importante la fecha de entrada. Trabajadores domésticos, entre otros. ¿Cómo se reparte? Ya lo anticipé, 50% días laborados en partes iguales, 50% salario devengado de manera proporcional. Ok, aquí viene otra pregunta interesante con motivo de la reforma laboral. Si yo tenía una empresa insourcing
y en junio decidí migrar a los empleados a la operativa por motivo de la reforma laboral, ¿cómo voy a hacer esta distribución? Eso es sin meternos a la otra pregunta de si las dos personas morales tendrían que estar determinando PTU. Todavía no vamos a entrar a esa pregunta. Estamos en la pregunta de cómo voy a hacer este cálculo de la PTU para distribuirlo a los empleados, considerando la antigüedad del empleado desde el 1 de enero, los que estuvieron, o una fecha diferente si entraron después, o a partir de que los transferí a la empresa operativa. La pregunta va enfocada tanto a la de servicios como a la operativa. Esto es un tema que tampoco ha sido aclarado por parte de la autoridad. Lo que sí queremos decir desde ahorita, antes de entrar a la parte práctica, porque ahí también lo van a ver un poco más sencillo, y el efecto que puede dar esto, créanme que no es considerable este efecto. Sí hay cierta variación si consideras la antigüedad del empleado, y estoy hablando ahorita de la operativa, cuando calcule su PTU, cuando vaya a distribuirla, sí hay cierta variación, pero no es considerable si consideras la antigüedad de ese empleado desde el 1 de enero o desde antes de que hubo el traspaso o la sustitución patronal. Si lo haces a partir de la fecha sustitución patronal. De la compañía de servicios, ahorita si definimos si debería de determinar o no PTU, sí o sí tendría que ser la antigüedad hasta la fecha que tenía de cada empleado hasta la fecha de la sustitución patronal. Ahí no hay duda. La duda es con la operativa. Si la operativa lo tiene que hacer a partir de esa fecha de sustitución patronal o desde los días antes que se tenían antes de esa sustitución patronal. Entonces, de entrada lo que nosotros podemos recomendar es, y lo que traemos en el ejemplo práctico, es hagan el ejercicio con las dos, determinen cuál puede ser la variación, cuál es el posible riesgo que si un trabajador con un cálculo le determinas menos monto que con el otro cálculo, el único que puede exigirte esa diferencia es el trabajador. Entonces, evalúen cuánto difiere un cálculo del otro y si no es considerable, utilicen la antigüedad total antes de la sustitución patronal. Digamos que es lo más conservador. Digo, les voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo vas a calcular de esos empleados ahorita el aguinaldo? No le vas a dar un aguinaldo proporcional. Y después la de servicios le va a dar el otro aguinaldo, ¿no? Se supone que con motivo de la sustitución patronal, lo que también se trasladó fueron las obligaciones y los derechos de los empleados. Principalmente los derechos. Entonces, ahí es donde viene, ¿qué vas a hacer para el tema del aguinaldo? Ok, pues yo tenía pensado utilizar toda la antigua y pagar el aguinaldo al 100% yo operativa, ya sí que en la de servicios los pague. Ok, pues si estás tomando esa decisión para el aguinaldo, yo no veo por qué no tomar la misma decisión para efectos de la distribución de la PTU. Considerar esa antigüedad, considerar ese salario de vengado, porque acuérdense que es 50% por días laborados y 50% por salario de vengado en el año. Entonces, traemos el escenario, ahorita lo van a ver, considerando la fecha a partir de la fusión y la fecha antes de la fusión en cuanto a antigüedad, por días trabajados y por salario de vengado en el año. De todas formas, lo que sí... Ok, ahorita estamos con las preguntas, recibiéndolas y vamos a estar respondiéndolas al final, si no es que ahorita al terminar la sesión, el apartado de PTU. Entonces, desde aquí sale la siguiente pregunta que es muy importante y que yo creo que la mayoría de ustedes la tienen y muchos de sus asesores les van a dar, no, pues hazlo así, hazlo así. La opción que ustedes les planteen, no va a haber certeza al 100%, porque todavía no hay una postura formal de parte de la autoridad. Lo que yo les estoy planteando, digamos que es lo más conservador. Oye, pero conservador ¿para quién? Pues para la empresa y a lo mejor también para el empleado. Por eso les estoy recomendando hacer los dos escenarios para ver tal vez cuál es el más favorable para el trabajador. Si tú me dices que con el escenario donde nada más consideras la fecha a partir de la sustitución patronal es más favorable para la mayoría de los trabajadores,
podrías agarrarte esa y esa puede ser tu solución, decir, oye, es que agarré el criterio de que fuera el más favorable para los trabajadores. O la otra es, pues estoy agarrando el mismo criterio que estoy utilizando para el aguinaldo y estoy siendo congruente con lo que voy a hacer. Entonces, pongo sobre la mesa esta siguiente pregunta, que ahorita en el caso práctico lo vamos a ver ya con números. Ahora, en cuanto a PTU, implicaciones fiscales, base gravable, lo que les comentaba hace rato, es la misma de ISR, lo único que difiere en la mayoría de las ocasiones es la parte de ingresos exentos de los trabajadores. Para la PTU no se considera esa no deducible, para ISR sí. No consideras para PTU, tema de PTU pagada, sería un doblete, y también pérdidas fiscales pendientes de amortizar. Digamos que en la fórmula matemática que vimos ayer, esos dos últimos conceptos antes de llegar al resultado fiscal no entran. Nos quedamos nada más en el tema de ingresos menos deducciones, quitando la parte de ingresos exentos de los trabajadores o dejando al 100% la deducción y tan, ¿no? También debemos de considerar que la PTU que tú pagas en mayo la puedes distribuir o disminuir, en pagos provisionales a partir de mayo que la pagas hasta diciembre. Si en mayo pagaste 100, esos 100 divídelos entre los meses de mayo a diciembre y lo que te dé es lo que utilizas en cada mes. Oye, en junio pagué otra PTU a los inactivos, por ejemplo. Ok, entonces eso que pagaste en junio, suma los meses, o bueno, divídelo entre los meses de junio a diciembre y lo que te dé lo vas a estar aplicando en cada mes, más lo que ya estás aplicando con el mes de mayo. Y así debería ser tu papel de trabajo. Total, que en diciembre, lo que utilices en diciembre debe de ser el total de lo que llevas pagado en el año. Nuestra recomendación, como lo decíamos ayer, es documenta el pago de esa PTU. Si no puedes el 100%, en su mayoría lo que pagas en mayo, porque casi siempre es en dispersión y es un solo depósito. Ya nada más documenta el cálculo con el que llegaron a ese depósito y ya tienes la mayoría de la PTU documentada. De los inactivos, a lo mejor documentalos de manera selectiva. Te estoy hablando a ti, que eres del área de impuestos, porque es algo que te pregunta la autoridad. Digo, lo que consideras en tu conciliación contable fiscal o tu cálculo de ISR, tal cual es el concepto que se llama disminución de PTU pagada. Entonces, ya desde ahí te está diciendo es pagada y es lo primerito que te va a pedir la autoridad, que le demuestres que efectivamente fue pagada. Hay que revisar que estamos emitiendo los FDIs de nómina. Si tú haces el análisis FDI que te recomendaba ahorita con motivo del precierre fiscal, entonces también hay que rastrear el tema de la PTU, si hace sentido con lo que estás tú considerando como PTU pagada, porque en teoría cada que pagas PTU deberías de estar timbrando CFDIs de nómina. Una nómina extraordinaria le llamamos. Acuérdense, la PTU no es deducción autorizada, es disminución. Disminución de los ingresos menos deducciones autorizadas para llegar a la utilidad fiscal. Y no caigamos en eso. Si tienen un requisito de deducciones autorizadas y quieren aplicarlo para PTU, parece ser que estamos en lo incorrecto. Y me estoy refiriendo a ingresos exentos de los trabajadores por la partecita que es exenta de la PTU. Esa parte que es exenta de la PTU hay que evaluarla si efectivamente la vas a limitar en un 47 o 53%. El llenado de la declaración anual ya no lo está considerando. Entonces, hay que evaluar qué tanto representa para ti esa PTU exenta, ese 47 o 53% no deducible. Si es muy considerable, entonces ahí sí te recomiendo que le metas más tiempo para ver si la puedes o no disminuir al 100%. PTU exenta, pues ya lo puse aquí, ¿no? Y bueno, ahorita lo que quiero más o menos ya para entrar al caso práctico es que ustedes puedan ver prácticamente los puntos finos cuando hablamos del tema de PTU y ahorita más con motivo de la reforma laboral. Primero que nada deben de tener en la cabeza que son 3 meses del salario del trabajador, uno de los nuevos limitantes al momento de distribuir la PTU. 3 meses del salario del trabajador. Ok, 3 meses del salario del trabajador. Para las empresas que nada más pagaban alrededor de 20 días de PTU al año o menos, 3 meses de salario del trabajador ya te dice algo, ¿no? Pero bueno, también hay que hacer la comparación entre el promedio de la PTU que recibiste en los últimos 3 años. Y ahí voy a sacar una tercera pregunta. Oye, si yo tenía la compañía insourcing, migré a los empleados en junio,
Cuando yo esté haciendo la distribución, me queda claro que voy a agarrar el último salario de diciembre que tuvo ese trabajador para medir cuántos son los 3 meses y de ahí empezar a hacer mi comparación, ¿no? De ese no hay problema. Pero cuando me hablas de un promedio de la participación o de la PTU recibida en los últimos 3 años, ¿qué voy a hacer yo, que soy yo compañía operativa y que apenas acabo de recibir en julio, a los empleados? Es decir, no tienen un promedio de la participación recibida por parte mía en los últimos 3 años. Entonces ahí vas a encontrarte posturas en el mercado de que te están diciendo algunos asesores de entonces no va a haber promedio. Ah, caray. Entonces, si no va a haber promedio, ¿me quiere decir que ese tope ya no aplica? En una de las posturas es, pues no. Y en realidad nada más tienes un solo tope, tu compañía operativa, que es 3 meses del salario. Ya se vuelve más complicado. Bueno, más complicado para el trabajador. Ahorita van a ver por qué. Pero bueno, de entrada tenemos dos topes. 3 meses del salario, no tenemos bronca para determinarlo. El promedio de la participación recibida se va a dividir en dos. Si vas a utilizar promedio o no vas a utilizar promedio. Tu compañía de servicios que acabas de recibir a los empleados. Si decides no utilizar promedio, pues entonces hay que ser consistentes y no usamos el promedio. Sin embargo, nuestra sugerencia nuevamente va a ser hacer los dos escenarios. Hacerlo con promedio y sin promedio. Ah, pero ¿cuál va a ser el promedio? Pues vamos a tener que considerar la PTU que recibió de la compañía de servicios. Y ahí viene algo que a lo mejor algún otro asesor no te lo ha dicho, pero acuérdense que este tema de subcontratación no es nuevo, ya viene desde hace años que se implementó y que ya ha estado funcionando. Inclusive en algunos años se estuvo cuestionando mucho el tema de entidad legal. Oye, caray, entonces con eso tal vez estoy confirmando que efectivamente yo era patrón, yo compañía operativa, yo era patrón de el trabajador en los años anteriores al traspaso o a la sustitución patronal. Pues pareciera ser que sí, sí, completamente. Esa puede ser una interpretación. La otra es, no, eso no es cierto. Yo me estoy yendo a esta mecánica de determinación donde estoy considerando los 3 últimos años de lo que recibió con la de servicios, pero a raíz de la sustitución patronal que tuve, porque el trabajador se vino conmigo con todos sus derechos. Y entre esos derechos yo interpreto que se encuentra el que debo de considerar ese promedio así. Entonces les comentaba, en el tema de los puntos finos, estábamos en la parte del promedio. Hay que definir, aquellas compañías que tuvieron sustitución patronal, definir o hacer el escenario considerando la participación o la PTU recibida en los últimos 3 ejercicios de la de servicios o no considerándola. Haciendo ese promedio o esos dos escenarios, ya cuando ustedes estén haciendo la comparación entre los 3 meses, ese promedio y la PTU que tienen por distribuir, ahí se van a dar cuenta si en realidad cobra relevancia este tema de interpretación para su empresa. Oye, ¿qué crees? Que con el promedio, considerando lo de servicios, la compañía de servicios, pues le da más alto que considerando los 3 meses de salario, que lo veo muy complicado, porque la idea de tener la compañía de servicios era que la PTU fuera más baja, más baja inclusive a los 3 meses de salario. Entonces, por eso les digo, hagan los dos escenarios, y ya que hagan los dos escenarios, se van a dar cuenta en uno o en otro si en realidad cobra relevancia o no para su empresa este tema de interpretación. Si dices, no, pues con ninguno de los dos, 3 meses de salario es más alto que en los dos escenarios, ¿no? Por ejemplo, o que la PTU distribuible es mayor. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo claro, en el ejemplo práctico que traemos para que vean ya con números. Lo más favorable del trabajador, lo que les comentaba, aplica la repartida en 2021. Fue una pregunta que se hacía, bueno, ya no queda duda, que ahorita hay que estar calculándola ahorita en 2021 para repartirla en 2022. Entonces, la que tú estás repartiendo en 2021, la que estás repartiendo en 2020 y en 2019,
son las PTUs que deben de jugar para tu promedio, ese promedio de los últimos 3 años. Ah, caray, la de 2021, entendería que es entonces la de 2020, ¿no? Pero te dice la repartida, no la calculada. Por eso no estoy diciendo la PTU de 2018, 19 y 20. No, te estoy diciendo la que efectivamente repartiste. ¿Por qué? Porque puede haber ahí una PTU que tal vez no se cobró de años pasados y que la estás repartiendo ahorita. Entonces hay que irnos a la PTU que repartiste en los últimos 3 años. Lo que repartiste y pagaste en 2021, 2020 y 2019. Y también tendrías que evaluar si hay empleados que salieron de la empresa y que entraron en ese periodo, porque tendrías que estar viendo si hubo participación en los 2 periodos en los que estuvo de intermitente ese trabajador. Pero bueno, eso ya va a ser mecánica de determinación de la persona de RH, pero que el área de impuestos debe de validar que está determinada de manera correcta. ¿Qué pasa con el remanente no repartido? Lo que comentábamos hace rato, la sugerencia va a ser, sí documentalo, sí determínalo, y esperemos de aquí a mayo que ya la repartas, lo que debas de repartir. Si la autoridad no ha puesto una postura formal, entonces ya evalúas en ese entonces si cancelas ese pasivo en ese momento, o si te esperas a que prescriba la acción de algún empleado que no va a tener opción de repartir o de reclamar, perdón. Entonces, pero de todas formas, conservadoramente te esperas a que pasen el tiempo que debe de ser, ¿no? Va a ser cuestión de que también confirmes con tus auditores qué postura están tomando como firma, que ahorita van un poco tarde, pero yo creo que de aquí a mayo ya van a tener una postura formal. Cálculo por la de servicios y por operativa, sí. Nuestra recomendación, va a haber otras firmas que les están recomendando, no, la de servicios ya no tiene empleados, ya no tiene forma de calcular PTU, es más, no tiene ni flujo de efectivo, no tiene forma de pagar esa PTU, aparte hubo sustitución patronal y se la ok. Va a haber 2 posturas, es una, no pagues PTU con la de servicios, sí determínala con la operativa, ¿no? O la otra es, pues que las 2 paguen. Ok, mientras son peras y manzanas, tu formato actual, el que conocemos ahorita de llenado del anual, te va a determinar PTU por las 2. Vas a tener PTU determinada de las 2. Porque sí o sí, porque la idea de una compañía de servicios es que siempre tuvieras un markup y que siempre tuvieras utilidad. Entonces, sí o sí va a haber una utilidad en la de servicios, que casi siempre era mínima. Entonces, hay que evaluar y también hacer un precierre de esa compañía de servicios para poder ver cuánto puede ser el impacto si también determinas que vas a pagar PTU en la de servicios. En la operativa ya quedó la aclaración de que sí o sí vas a pagar. Pero la de servicios es la que queda mucho en duda de si la debes de determinar o no. Evalúa cuánto representa, cuánto es. Y si dices, pues el monto sí es importante, entonces hay que meternos un poco más análisis para ver si efectivamente te corresponde o no pagar la PTU. Pero mientras son peras y manzanas, les comentaba, en el llenado del anual, las 2 tienen que determinar PTU. Tienen que determinar, pero eso es muy diferente a si la van a pagar. Tienen que determinar, es muy diferente a si la van a pagar. Si la de servicios decide no pagar PTU, de todas formas va a tener que determinar la PTU conforme a la utilidad que llegue a determinar. Entonces, esa PTU ahí la va a tener registrada y a lo mejor la va a tener que cancelar en su momento, si es que decide no repartirla. Pero sí o sí la vas a tener que determinar y registrar contablemente, si es que la de servicios todavía no muere, si todavía no se fusiona o no se liquida. Si ya se fusionó o ya se liquidó, vienen otras preguntas. Aún así, aunque ya la de servicios ya no existe o ya no va a existir para ese entonces, ¿voy a pagar PTU de las 2? Va a seguir siendo la misma pregunta. ¿Por qué? Porque la que se fusiona, la que adquiere, perdón, la fusionante, la que adquiere a la empresa de servicios, queda como obligada de todas las obligaciones. Entonces, también va a tener que presentar declaración anual de esa compañía de servicios en su momento de determinar la utilidad. Entonces, no por ya no existir, te quitas la obligación. Va a quedar la fusionante como obligada. El problema es que ahora la fusionante va a tener que determinar 2 PTUs y en su momento, si deciden, va a tener que pagar 2 PTUs. Y ahí viene otra pregunta también. Para efectos fiscales, ¿voy a disminuir las 2 PTUs? Entonces, vámonos paso por paso. Determinamos PTU por las 2, medimos cuánto es el impacto.
Si dices el impacto de la de servicios no es considerable, pues ni modo, conservadoramente pagamos las dos, ¿no? Ok, seguimos en el mismo canal. Oye, pero la compañía se fusionó, ya no va a existir para ese entonces, ok. La operativa va a tener que hacer el pago de esa PTU, de las dos, y va a tener que timbrar CFDIs de las dos PTUs. Nuestra recomendación es que lo haga por separado de una y de otra. Para efectos fiscales, así como está la disposición, soy de la idea que sí se puede gozar del beneficio de aplicar las dos PTUs, de a disminuirla. Entonces, nuestra recomendación va a ser evaluar si podemos disminuir las dos PTUs para aquellas empresas que se hayan fusionado y que hayan decidido pagar las dos PTUs. En caso de que no, entonces nada más vas a determinar la PTU, la vas a registrar contablemente, pero nunca la vas a pagar, la vas a cancelar luego. Ahorita en el caso práctico también lo vamos a ver. Sin embargo, lo que quería dejar claro es que están esas preguntas también ahorita muy recurrentes por parte de la audiencia y por parte de nuestros clientes. Entonces, ahorita la postura que nosotros estamos tomando con nuestros clientes es, aún así hay que determinar la de las dos para poder medir el impacto. Si decimos servicios, el monto que se determina es tanto, no es considerable, y la compañía dice, de acuerdo, que se pague, se pagan las dos de manera conservadora. Oye, ¿es considerable la de servicios? Yo creo que necesitamos meternos más análisis para ver si efectivamente me corresponde o no. Excelente. Entonces nos metemos más a detalle y tratamos de dar un poquito más de fundamentos. Sin embargo, siempre va a ser con el riesgo de que como no hay nada oficial, te puedan decir, no, sí tenías que haber pagado las dos PTUs. Por eso yo digo que la postura más conservadora es que se paguen las dos PTUs. El problema va a ser después, cuando quieras disminuir las dos PTUs, si te va a dejar la autoridad o no te va a dejar la autoridad. Si es que la de servicios no existe para ese entonces. Si existe, pues ni modo, va a tener que presentar su declaración, va a tener que pagar la PTU, disminuir la PTU, inclusive va a tener que generar una factura más hacia la operativa para que le pague esa PTU que ahorita está determinando pagar la de servicios. Entonces, son muchos asegúnes, no es complicado. Ahorita los escenarios que les vamos a mostrar más o menos da todo este detalle y lo deja más en contexto con motivo de las cifras. ¿Qué tratamiento ok, lo que comentábamos hace rato y liquidación y fusión. Entonces, sin más ni más, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Diapositiva, de hecho ya no es diapositiva, ya ahorita ya lo que quiero ver es los escenarios. Les voy a compartir los escenarios, permítanme. Este material también se lo vamos a hacer llegar a través de... Aquí está, ok. Y ahí les va el archivo que les queremos compartir. Este es el de PTU. Me dicen si ya pueden ver el archivo de Excel. El archivo de Excel que les estoy mostrando trae 4 escenarios. Este era el escenario D. Me lo cambio. El escenario D. Sí, ya lo pueden ver entonces, me parece, porque nadie ha dicho algo diferente. Entonces, vamos a ver el escenario 1. El escenario 1, lo que les está mostrando ahorita, es una PTU que tienen del año pasado por repartir ahorita. A ver, permítanme, déjenme ver qué me están comentando. Ok. El escenario 1 nos está marcando una PTU por repartir de años pasados de 40,000. Nos está señalando 50,000 pesos que hemos determinado en este año. Vuelvo a repetir, la determinación de la PTU a repartir no cambia. Lo que cambia es la forma como lo vas a distribuir con los empleados. Sumo las dos y los 90,000 pesos que estoy mostrando aquí en la columna B7, en la celda B7, es lo que tienes disponible o lo que debes de repartir en mayo o en otros meses, pero es para 2022. Les decía hace rato, ¿cómo se determina o cómo comienzas a evaluar la forma en cómo vas a distribuir esos 90,000 pesos? 50% va a ser en base a días y 50% en base a salario. Entonces, aquí ya les estoy poniendo que 45,000 y 45,000 se van a ir en estas dos formas de determinar.
¿Y cómo vamos a determinar ahorita la parte de los días trabajados de todos los empleados? Eso lo van a encontrar ustedes en la siguiente tablita que viene hacia la derecha. Hasta ahorita estoy poniendo 10 trabajadores, clasificando lo que es de sindicalizado y de confianza, sus puestos y los días laborados. Aquí es considerando los días laborados en todo el año, independientemente si hubo sustitución patronal o no hubo sustitución patronal, o que la hubo y que estamos considerando la antigüedad como si no lo hubiera habido, o sea, antes de la sustitución patronal. Aquí les estoy poniendo el salario al año que devengó cada trabajador. Lo que les estoy señalando es que este sindicalizado es el de mayor monto. Y acuérdense que ahí viene el primer límite, 20% más sobre el de mayor monto del sindicalizado. Aquí está, 240,000 pesos es el tope para los de confianza. Estos de confianza que tuvieron salario más alto, se tienen que ir al limitante, que es la primer limitante. Entonces aquí, ya que tenemos el salario devengado en el año, ahorita lo estamos determinando el salario devengado con la limitante, la primer limitante al momento de distribuir. Y lo que también estamos señalando es que los últimos dos, el 9 y el 10, no son aplicables para el tema de PTU por lo mismo de que son directores y gerentes generales. Entonces, ellos no son elegibles para PTU. Y por eso le estamos poniendo no aplica en las siguientes columnas. Entonces, tal cual, lo que les estoy yo poniendo en la columna B10, que son el total de días trabajados, lo estamos determinando del total de los días de todos los trabajadores, menos esos que estamos diciendo que no se consideran. Salen 2,595 días laborados. Y lo mismo sacamos con el tema de los salarios, pero en la columna donde están los límites. Estamos diciendo, ok, los 1,840, que es el total del salario devengado en el año de todos los trabajadores, menos los que no se deben de considerar, 1,360. Entonces, si los 45,000 que tienes para cada uno lo divides entre cada uno de estos números que hemos determinado, pues nos va a dar un factor. Y ese factor es el que al final nos va a permitir multiplicar, que es el que estamos poniendo aquí. En la columna J ponemos el factor que determinamos de días. Y en la columna L, el factor que estamos determinando de salario. ¿Para qué nos sirve ese factor? Para estarlo multiplicando por, permítanme que no le puedo mover aquí. Este se va para acá arriba. Para estarlo multiplicando por, aquí está, los días laborados por el factor de días. ¿Están de acuerdo? Y si se dan cuenta, el total de todo esto son los mismos 45 que tengo disponible por repartir. Y lo mismo hago con el factor del salario, que también terminamos estando en los mismos 45,000 que tengo disponibles. La suma de los dos son los 90,000 que tenemos de PTU por repartir. Hasta aquí no ha habido ningún cambio en la forma como ustedes lo determinan. Aquí es donde comienza ya el cambio con la reforma laboral. Y aquí en el cambio es donde les decía, hay que ver qué postura. Ahorita yo estoy tomando la postura de sí o sí, aunque haya habido sustitución patronal, vamos a considerar el promedio de los 3 años. El problema es que esta empresa en 2019 no existía y por eso no repartió PTU. Se creó hasta 2020 o en 2019, pero hasta 2020 de hecho se creó en 2019 y hasta 2020 les dio la opción de repartir. O desde 2018, porque acuérdense que el primer año no se reparte. Pero bueno, aquí lo que quiero decirles es, aquí tenemos los 3 años, uno no va a tener, pero porque no tengamos de un año, no significa que no debamos de determinar el promedio de los 3 años. Entonces tendríamos que sacar el promedio de esos 3, no de 2, de 3. Y ya se dan cuenta, cuando es así, pues el monto es mucho más bajo. Si hubiera habido en los 3, a lo mejor el monto es más alto. Y también hay que sacar los 90 días. Los 90 días es bien fácil. El saldo que tú tienes o el sueldo que tú tienes devengado en el año, dividido entre los días laborados que tienes en la fórmula que tenías al principio, prácticamente por 90 días, nos va a dar esos 90 días. ¿Vale?
salario devengado en el año, tal, tal. Hay algunos dicen que el salario tendría que ser el que tienes al 31 de diciembre de 2021. Ahí hay que ver qué postura vamos a tomar. Yo ahorita lo que les estoy diciendo es vamos a basarnos en la misma mecánica que tenemos de la determinación inicial para poder determinar esos 90 días. Pero si ustedes quisieran evaluar un salario más alto, que a lo mejor lo es, el de 31 de diciembre de 2021, pues hay que evaluarlo, pero es una postura diferente a la que normalmente hacemos. Entonces, prácticamente lo que quiero decirles es que este es el límite 1 y este es el límite 2. En la R, el 1, en la S, el límite 2. Y acuérdense que la PTU por repartir, esa sí o sí, ya la teníamos por empleado, ya viendo lo que le corresponde a cada empleado por el tema de días y por el tema del salario. Por ejemplo, al empleado 1 le corresponden 8,582 con la legislación que estaba antes de la reforma, ¿no? Esos 8,000 hay que compararlos contra los dos límites que están al lado. Entonces, ¿qué quiero decir? Mi límite de 90 días es 34,000, ok, y mi promedio de los últimos 3 años es 11,000. Entonces, no me voy a ir a los 34,000. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, la PTU que tú tienes desde un principio es el 10% que tú conocías, los 90,000 pesos que estábamos viendo desde un principio, estos 90,000 pesos. Conforme a los nuevos topes, te están proponiendo que repartas hasta 381,000, pero espérate, yo nada más tengo 90 disponibles, no me voy a ir a tus límites porque no le alcanza al trabajador con lo que tengo disponible de la utilidad de este año. Entonces, en lugar de tomar alguno de los dos límites que me marca la nueva reforma, me tengo que ir a la PTU normalita que tenía si no hubiera tenido reforma laboral. Y lo mismo pasa con el trabajador 2, 3, 4, con todos. ¿Sí? ¿Cuál es el tema aquí? Que en realidad la reforma en este año a esta empresa no le alcanzó. Posiblemente porque el monto a repartir es muy pequeño y tiene unos salarios un poco más altos o que los 90 días representa más monto, entre otras cosas. Entonces, prácticamente lo que quiero ahorita decirles es, no habría modificación con motivo de la reforma en este primer escenario. Digo, había modificación en la mecánica de determinación, si vas a utilizar todos los días o nada más vas a utilizar a partir de que hubo la sustitución patronal. Pero prácticamente le estoy diciendo, estamos llegando a los mismos números a repartir de los 90. Algo bien importante que tal vez, y de las preguntas que hubo ayer, les va a interesar, es que, ¿qué vamos a hacer para efectos de impuesto diferido? Aquí se va a ver bien claro. En impuestos diferidos utilizamos una tasa que es la del 10% que normalmente utilizamos para determinar la PTU. Y como aquí el monto a repartir son los mismos 90,000 pesos, para efectos del impuesto diferido vamos a tener que seguir usando la misma tasa del 10%. Tampoco va a haber modificación en tu cálculo de impuesto diferido en este escenario, donde ninguno de los dos límites fue diferente o fue inferior a tu monto de PTU a repartir. Los dos fueron mayores. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que quiero decir en este escenario es, hubo PTU a repartir, pero esta fue menor a los máximos permitidos. Ese es el escenario. Aquí a lo que yo les decía, en caso de no existir el tercer año, no habría promedio, ok. Lo que les digo, sí debería de haber promedio. Tal vez es 0, como lo estoy poniendo ahorita, pero de que hay promedio. Últimos 3 años. No te dice, en caso de que haya un tercer año o haya un año que no forme de los 3 años, no determines el promedio. Entonces, sí o sí tienes que determinar el promedio, pero te va a salir más bajo porque no vas a tener un año. Al momento de promediar entre 3, ahí es donde va a valer que es el primer límite, ese segundo límite. Salarios topados por salario del sindicalizado, eso es lo que les decía. De los dos límites que conocemos con motivo de la reforma laboral, pues ahorita tenemos uno tercero, que ese ya lo traíamos desde antes. 1 de julio, ese es el escenario que les digo, se traspasaron los empleados. Aquí, este escenario que les estoy mostrando es considerando la fecha a partir de que se traspasaron, a partir del 1 de julio. Son los mismos empleados que están acá arriba, pero les estoy quitando los días de 30 de junio hacia atrás. Digo, cambia un poquito la cifra, cambia un poquito el factor, si se dan cuenta, con el de arriba,
al de abajo. Pero seguimos estando los mismos 90 a repartir. Como les dije al principio, no hubo impacto de la reforma laboral en este escenario y lo mismo pasaría si consideramos días a partir de la sustitución patronal o los días completos de todo el año, por lo mismo de que no hubo impacto de la reforma laboral. Y aquí lo están viendo claramente. Moviendo los días y el salario devengado a partir del 1 de julio hacia adelante, nos estamos dando cuenta que no existe modificación en la total a repartir. Lo que sí modifica es, por ejemplo, al empleado 1 en este escenario le da a repartir 7,050 y en el escenario anterior le da 8,582. Pareciera ser que en el escenario 2 le da menos de lo que tenía en el escenario 1. Sí le da menos. Vamos a ver si a todos les da menos o a algunos les da más. La idea es que a algunos les dé más y a algunos les dé menos. Yo les decía hace rato, evaluar cuál va a ser la postura de la empresa al decir si, es que no sé por qué no me permite arrastrar la fórmula, sigue siendo igual. Aquí miren, aquí está el ejemplo. En el tercer empleado es al revés. Entonces aquí se van compensando. Miren. Y tiene que ver por los días. Tal vez este empleado entró en el año y le impactó favorablemente cuando le moviste la fecha, que fue a partir del 1 de julio, en lugar de la fecha en que entró en este año. Entonces, lo que quiero decirles es, si hay impacto, sí. Si haces los dos escenarios, también. Aquí va a ser lo importante que tú evalúes si este escenario o el otro es favorable o no del empleado. Para nosotros lo más conservador es que sí utilices toda la antigüedad, aun y cuando haya habido sustitución patronal. Nuestra recomendación. Pero también lo pongo sobre la mesa. De aquí a mayo, a lo mejor sí va a haber un criterio por parte de la autoridad que te va a confirmar lo que estás haciendo. Ahorita, mientras son peras y manzanas, ya toma esta postura y con tu salvaguarda de que puede cambiar dependiendo de que la autoridad publique algo o haya algo más oficial que nos permita decir algo diferente. Primer escenario fue este. Segundo escenario, ¿qué cambia? Le estoy incrementando un poquito más el monto de la PTU. Anteriormente eran 50,000 pesos, ahorita a repartir por 2021 le tocan 250,000 pesos, entonces ya el monto es más atractivo, 290,000 a repartir. La fórmula matemática es la misma que hace rato les mostré, con los mismos días, de hecho los factores nada más cambian porque cambia el monto a repartir, pero en teoría en cada uno llegamos a los 145,000 pesos, que la suma nos da los 290,000 disponibles en este año. Aquí lo único que quiero mostrarles, igual el promedio es el mismo. Esta, que es para repartir a 2022, cambia, pero al final suma los 290,000 que tenemos disponibles. Aquí lo que sí cambia un poco es al momento de que comparas los 90 días y el promedio de los 3 años, porque ahora tienes una PTU más alta, una PTU a repartir más alta. Entonces ahí va el ejemplo. PTU a repartir. Si bien es cierto que la PTU a repartir de 27,000 es menor que la de 90 días, es mayor que la del promedio de los 3 años. ¿Cuál es la más favorable al trabajador? 34,000, pero ¿qué crees? Que la que tengo disponible nada más es hasta 27,000. Y que la del promedio de los 3 años es menor a esos 27,000 que tengo disponible. Por eso es que en este escenario no impacta reforma laboral. 27,000 es la misma que hubieras distribuido con o sin reforma laboral. Y lo mismo sucede con los demás empleados. Mientras uno de los dos nuevos límites rebase la PTU por repartir, lo más seguro es que te va a tocar repartir la misma que tenías disponible si no hubiera habido reforma laboral. Pero en este empleado en específico pasó algo diferente. Tu PTU a repartir es de 32,000.
Aquí fue inferior tu monto de 90 días y también fue inferior tu límite de promedio de los últimos 3 años. Entonces, esta sí ya es mayor. ¿Pero qué dice la reforma? No, va a ser hasta el monto de estos dos topes, de estos dos límites. Bueno, entonces ya como aquí ya excedí, vamos ahora sí a ver la reforma laboral y decimos, ¿cuál es la más favorable del trabajador? La de 31,304. Entonces aquí está el ejemplo claro del otro escenario que les puede llegar a pasar. 31,304 es lo que vas a repartir. Oye, pero tenía disponible 32,072. La reforma laboral así me lo señala. Aquí es en contra del trabajador, no es en favor. El efecto aquí es en contra. En lugar de haberle repartido 32,072, le estás repartiendo nada más 31,304. Y estos 767, pues va a ser un remanente no repartible. Tú en pasivo vas a tener que registrar 32,072, pero cuando llegue mayo, lo que vas a tener que pagar nada más va a ser 31,304. En tu pasivo va a quedar 767, que es lo que les decía. Si no hay un criterio por parte de la autoridad, entonces ya decides si en ese momento en que la pagas, también cancelas esos 767 pesos. O también el otro criterio es, te lo llevas hasta que ya prescribe el derecho de cualquier trabajador de que lo reclamen y tan. En ese momento ya lo cancelas. Pero mientras son peras y manzanas, lo que nosotros estamos recomendando es, no va a poder ser reclamado por algún empleado, ni tampoco debería ser sumado a las utilidades de los siguientes años, porque así está tal cual la ley. Sí es cierto que tú estás determinando una PTU, sí. 10%, sí. Ok. Sin embargo, estos nuevos dos limitantes que nos están poniendo con reforma laboral nos da la opción a decir, es que esa PTU nunca la voy a repartir. Y no tengo por qué estársela dando a otro trabajador en los siguientes años si nunca va a ser posible o nunca va a ser posible que me la puedan reclamar. No va a poderse reclamar. Se supone que la PTU no reclamada en el año es la que debes de sumar en los siguientes años. Pero esta ni siquiera es reclamable, no es repartible, no es reclamable, porque ya existen dos límites que al trabajador los limita al 100% poder exigir más. No sé si queda claro mi mensaje. Mi mensaje es, si alguien les está diciendo, no, es que sí la debes de registrar y la debes de sumar a los años que vienen, evalúa esa opción, porque en realidad no tendría por qué ser así, porque el derecho del trabajador se limita hasta estas dos nuevas, dos nuevas opciones que están en esta nueva fracción de esta reforma laboral. Hasta ahí se limita el derecho. Oye, pero había un 10%, sí, había un 10%, ese fue mi base para empezar a ver cuánto te tocaba a ti trabajar. Pero tú no tienes derecho a reclamarme más de lo que me está señalando la ley. Y la ley me está señalando que es hasta estos dos límites. ¿Estás de acuerdo? No, pues que sí, ok. Yo con esto me quedaría. El pasivo va a quedar entonces 767, que tú vas a decidir si cancelarías al momento en que pagas en mayo o te esperas a que prescriba las opciones de reclamo de cualquier trabajador y en ese momento también la puedes cancelar. Importante la tablita que está abajo, la que está en gris, porque esto es lo que nosotros estamos sugiriendo se haga para efectos de impuestos diferidos. Si tú calculabas tu impuesto diferido en base a la tasa del 10%, pues ahora, porque va a haber una PT1 no repartible, tendrás que hacer una tasa dinámica para efectos de impuestos diferidos. ¿Y a qué me refiero con dinámica? Pues que ahora en lugar del 10%, esa PTU fue del 9,97, porque 767 no se repartieron. Oye, pero sí la determiné para impuesto corriente. Ah, pues sí, por el 10%. Pero al momento en que la repartiste y que nada más vas a poder repartir, nada más va a ser el 9,97%. El otro por ciento, no. Entonces, para efectos de impuestos diferidos, nuestra sugerencia es manejar una tasa dinámica que te permita tener un poquito más acercada la realidad a tu impuesto diferido. Claro que todo esto que les estamos comentando deberían de estar confirmándolo con sus auditores para que no les vayan a cambiar la jugada una vez que ellos entren a hacer sus auditorías. Entonces, este escenario lo llamamos de que la PTU es mayor a los máximos permitidos en la mayoría de los empleados. Y hubo uno
donde fue menor a los 90 días y fue mayor al promedio de los últimos 3 años. Pero por el hecho de que fue menor a los 90 días, nos puso a la opción de elegir los 90 días en lugar de la PTU que tenías desde un principio a repartir. Se responde la pregunta con lo que acabo de comentar de si el remanente ya no es repartible y no se sumaría a las utilidades de los siguientes años. Nuestra postura es esa. Ya si ustedes quieren tomar otra postura, nada más es cuestión de evaluarla y la revisamos sin ningún problema. Aquí pongo el texto, dice, el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, ni siquiera van a ser exigibles. Se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. Ese es el texto de ley que te dice cuándo debes de sumar esa PTU de años pasados a la PTU que vas a repartir en el año. Entonces, yo de entrada lo que interpreto con la reforma laboral es no van a ser reclamables ni tampoco van a ser exigibles. Por eso nuestra interpretación de no sumarlas a los siguientes años. Ojalá vayamos en el mismo canal. El mismo escenario que estamos viendo arriba lo hicimos acá abajo, considerando que hubo sustitución patronal y que lo estamos haciendo a partir de la fecha, con los días y con el salario de la fecha de sustitución patronal. Aquí lo que sí quiero demostrarles es que, a diferencia del anterior, donde no hubo impacto, aquí sí hubo impacto, pero hubo impacto por lo mismo, de que efectivamente tuvimos uno de los empleados que sí se salió de los parámetros que teníamos. En el otro, como quiera, todos eran inferiores a la PTU por repartir y por eso es que nos quedamos con la PTU por repartir. Pero en este escenario hay uno que sí es inferior y otro que puede ser mayor. Perdón, los dos son inferiores a la PTU por repartir. Pero bueno, para no hacer pelotas, haciendo los dos escenarios como los estamos recomendando, ustedes van a empezar a medir. ¿Sabes qué? No es mucha la diferencia. Pareciera ser que a todos los empleados les está dando una PTU similar. Agarremos el escenario que más le convenga al trabajador, si quieren tomar una postura conservadora o decir, ¿sabes qué? Pues ya vamos a agarrar el mismo criterio que vamos a usar para aguinaldo, por ejemplo, que va a ser todo el año. Pues vamos a agarrar el mismo criterio, mismos días, todo el año, para los empleados que llegaron apenas en la sustitución patronal. Igual, la misma recomendación, aquí cambia un poquito la tasa por motivo de que hay más monto de PTU no repartible. Yo le llamo PTU repartible y no repartible. Algunos les van a llamar distribuible, no distribuible. Hay que ver cómo lo maneja el SAT, porque también a lo mejor lo va a adaptar en su formato de declaración anual. Escenario C. Aquí lo que quiero plantearles o demostrarles es que hubo una variación en casi todos los empleados. ¿Por qué? Porque de 250,000 ahora incrementamos la PTU a repartir de 450,000. En pocas palabras, a veces va a depender mucho del monto de la PTU para ver en qué escenario nos encontramos. Y también va a depender del nivel de salario que tienen tus empleados y la antigüedad que tienen, porque de ahí tú vas a poder determinar qué límite puede ser mayor, qué límite puede ser inferior a tu base a repartir, que es esta. Entonces, en este escenario, lo que estamos diciendo es que la PTU a repartir en todos los casos es mayor que los máximos permitidos. Entonces, si tenías 490,000 disponibles para repartir de PTU conforme a la legislación anterior, ahora con los límites establecidos, prácticamente te estás quedando con 108,000 que ya no vas a poder repartir o que ya no debes de repartir. Ya suena un poco más atractivo en contra del trabajador, claro. Aquí estamos señalando el mismo trabajador. Seguimos con que los 90 días sigue siendo muy atractivo en cuanto a los límites que marcó la reforma laboral, pero juega en contra del trabajador porque la empresa está determinando más PTU a repartir, pero como existen estos dos límites, te debes de ajustar a los límites y al que más le convenga al trabajador. Entonces, el promedio no le conviene el de 90 días, me voy a quedar con el de 90 días. Y por eso tu PTU a repartir es de 381,000, que son los de los 90 días, y los 108,000 que te quedan van a ser PTU no repartible, que ya estuvimos platicando qué va a pasar con esos 180,000.
Aquí tu tasa para diferidos va a ser de 7.78. ¿De acuerdo? Mismo escenario, corrimos abajo con motivo de posible sustitución patronal. Si se dan cuenta, en ese escenario, como todos nos dieron el mismo escenario de que PTU a repartir fue superior de los dos límites nuevos de la reforma laboral, lo mismo pasó acá abajo. Y por eso el impacto, considerando días a partir de la sustitución patronal y días completos sin la sustitución patronal, el impacto es igual. Por eso les digo, si hacemos los dos escenarios, ahorita que estemos calculando la PTU, les va a dar un poquito más de herramienta ya aterrizado con cada empresa. Lo que quiero dejar ahorita claro es que no hay mucha diferencia en cuanto a las cifras o en cuanto a la forma de determinarlo, si es con los días a partir de sustitución patronal o si es con todos los días. Por eso yo digo, lo más recomendable es que lo hagamos siguiendo los mismos criterios que vamos a usar para aguinaldo, por ejemplo. Escenario D, ya no hicimos tal cual números, ya lo que quisimos es poner preguntas en aquellas compañías que tenían compañías de servicios o que tenían insourcing y que mandaron a sus empleados a las operativas y que decidieron fusionar o que a lo mejor hasta decidieron liquidar la de servicios, ¿no? Aquí lanzamos muchas preguntas. ¿En realidad vence la responsabilidad para el patrón cuando hubo sustitución patronal? Te dieron un periodo de 6 meses en cuanto a la responsabilidad del sustituto. Pero no vence, por ejemplo, hay interpretaciones que van a escuchar aquí en el mercado donde dicen, no, es que la de servicios ya no debe de determinar PTU, porque en teoría, ya cuando llegamos a la fecha de declaración anual, ya pasaron esos 6 meses a partir de que se hizo la sustitución patronal y ya no tiene obligación, ya no tiene derecho ese trabajador, ni tampoco tiene obligación el sustituto. Aguas. Porque, por ejemplo, si están teniendo esa postura, ¿por qué no la tienen, por ejemplo, para el aguinaldo? El aguinaldo es en diciembre y lo van a pagar al 100%, ¿no? Entonces, hay que ver qué postura van a tomar y que vaya en concordancia con todas las demás obligaciones aparte de la PTU. ¿Cuándo nace el derecho de la PTU? Ok, ¿tú transferiste a los empleados? Sí, ok. Y al momento de que los transferiste, ¿aceptaste la parte de sustitución patronal? Sí, ok. Entonces yo entendería que a lo mejor esos 6 meses corren a partir de que nace el derecho de cada trabajador. Ok. Si al momento de que transferiste todavía no nacía el derecho de ese trabajador, por ejemplo el aguinaldo, entonces hasta que tengas esa fecha o que se cumpla esa fecha, nace la obligación y yo creo que a partir de ahí empiezan a correr los plazos. Lo mismo debería de pasar con la PTU, hasta que se determinó, sabemos el monto y que ya tenemos por repartir y que no es reclamada, pues a partir de ahí empiezan a correr los plazos también de los 6 meses. Es nuestra interpretación, hay que validarla con sus asesores. Por ejemplo, ¿cómo calcularán el aguinaldo? Es lo que les decía. Hay que ir en concordancia a los criterios que van a tomar con otras situaciones aparte de la PTU. Pregunta clave, ahorita que estamos en fechas, ¿qué van a hacer con el tema del ajuste de sueldos y salarios? Todos los trabajadores van a tener que presentar declaración anual. Este es bien importante porque cuando tú tienes dos empleadores, en teoría el obligado a la declaración anual es el trabajador. Y se supone que tú solamente puedes hacer ajuste de sueldos y salarios a los empleados que no están obligados a declaración anual. Hasta ahorita no hay algo por parte del SAT ni alguna otra autoridad que te diga lo contrario. Entonces, tenemos que seguir con lo que debe de ser en la parte práctica y en teoría deberías de estar diciéndole y preparando a tus empleados de que van a tener que presentar declaración anual. A menos de que el SAT en resolución miscelánea fiscal publique algo diferente, donde los exente de presentar declaración anual o donde le diga al patrón, sí, debes de hacer el ajuste de sueldos y salarios. Lo que yo sí quiero dejar claro con ustedes es que una de las finalidades del ajuste de sueldos y salarios es que el patrón al trabajador se pueda ajustar a cero y que él cuando quiera ver sus cifras de manera anual no le den impuesto a cargo ni impuesto a favor. Esa es la finalidad y le funciona al SAT. Ni que te quede por retenerle, ni que le hayas retenido de más. Mi recomendación, digo, esperando que el SAT no publique algo diferente, ¿qué es lo que yo haría, por ejemplo? Es
Consideraría el mismo criterio que les hemos venido diciendo que vamos a utilizar de, para efectos de aguinaldo, para efectos que hemos recomendado de PTU. Considera lo mismo y yo diría, ¿sabes qué? Yo operativa voy a tener que ajustar al trabajador de sueldos y salarios, al, a ver ahí, perdón, ¿me escuchan? Sí me escuchan, ¿verdad? Ok, les comentaba, estaremos que estar nosotros preparándonos para ver qué vamos a hacer con el tema del ajuste de sueldos y salarios. Si estamos tomando una postura de agarrar toda la antigüedad para efectos del aguinaldo para poderlo pagar, y lo mismo vamos a tomar para efectos de la PTU, por ejemplo, al momento de distribuirla, yo sería de la idea de que para efectos del ajuste de sueldos y salarios, para que no vaya a haber allí alguna controversia de si no le retuviste de manera adecuada al trabajador o no, evaluemos hacer el ajuste de sueldos y salarios aún y cuando hubo sustitución patronal. ¿Por qué? Porque con esto tú vas a confirmar si hay algo que no le has retenido al trabajador, se lo retengas. El SAT no va a salir perdiendo, no sé si están de acuerdo. Yo creo que lo que más le conviene al SAT es que el patrón haga el ajuste de sueldos y salarios. A menos que el trabajador te presente por escrito que él va a presentar declaración anual, yo soy de la idea que sigamos con la regla de hacer el ajuste de sueldos y salarios, ajustar a cero, y si en algún momento llegara a haber alguna controversia o conflicto por parte del SAT, pues qué problema va a haber si en realidad lo que hiciste fue ajustar para que se le pagara lo que era al SAT como tal. Tal vez el problema va a ser con el trabajador que va a decir, oye, en este mes me retuviste de más, pero a lo mejor ni siquiera la va a hacer de todos cuando sea a favor, pero yo soy de la idea que ahorita por las fechas en las que estamos ya debemos de tomar una decisión. Mi sugerencia es evaluemos, hagamos el ajuste de sueldos y salarios como si no hubiera habido, como si no hubiera habido sustitución patronal, considerar las nóminas de la de servicios junto con estas que tuvieron en este segundo semestre de parte de la operativa, para que al final el cálculo, es más o menos como si les estuvieran haciendo el cálculo anual a su trabajador. Si en algún momento el SAT se pone en la postura de decir es que el trabajador estaba obligado a presentar la declaración anual, también le van a ayudar a él, porque si en algún momento el SAT le llega con el trabajador y le dice, es que tú estabas obligado, ok, ya te la presento, pero ni siquiera hay un impuesto a cargo. ¿Por qué? Porque la idea fue ajustar a sus sueldos y salarios. Entonces, yo de entrada lo que puedo sugerir es, si evaluemos hacer el cálculo del ajuste de sueldos y salarios, vean cómo salen esos ajustes, consideren las nóminas pasadas con estas, se va a ver un poco disparejón, pero yo creo que el SAT en estos días va a estar publicando algo al respecto. El problema es que ya va tarde, porque ahorita el tema del ajuste de sueldos y salarios, muchas empresas ya lo están evaluando desde noviembre, y más por las fechas en que tienen que empezar a hacer ya los descuentos o empezar a bonificar si es que han retenido de más. Evalúelo, vayan poniéndose en comunicación con sus trabajadores para ver si van a presentar anual o no van a presentar anual, para que vayan definiendo en realidad qué trabajadores son los que tienen en contingencia, si deben de hacer ajuste de sueldos y salarios o no. Les comentaba sobre el tema de la PTU, sí o sí va a tener la obligación la fusionada, la de servicios, de determinar PTU, de repartirla también, si es que todavía sigue existiendo, si se fusionó y ya no existe al momento en que tiene esa obligación, entonces la fusionante es a la que le va a tocar. Lo que decíamos hace rato es, hay que nada más analizar si efectivamente la fusionante, la operativa, es la que va a poder disminuir las dos PTUs en caso de que le toque pagar las dos. El tema del timbrado de nómina, ¿cómo le va a hacer para timbrar las dos? Sigo todavía consciente de que tal vez iba a haber reglas al respecto porque va a haber muchas dudas. Lo importante es que ya desde ahorita vayas marcando un camino y ya nada más lo vayas confirmando con lo que vaya saliendo con la autoridad. Si ya estamos en fecha límite y la autoridad no se ha pronunciado al respecto, pues ya mínimo ya tienes analizado el camino que debes de seguir. Tema de la UFIN, aquí yo soy de la idea que si hubo fusión, la idea es que los atributos también se vienen en la fusión hacia la fusionante, la que adquirió la fusionada. Entonces, en la UFIN
Tal vez podemos evaluar el de la PTU pagada, si es que la operativa pagó la PTU, considerarla en la UFIN, porque si lo hubiera pagado la de servicios, cuando hubiera pasado la fusión, la CUFIN como tal se hubiera traspasado a la fusionante. Por eso digo, hay que evaluar si en la UFIN también podemos incluir esa doble PTU. Prácticamente eso era lo que queríamos platicar. En la liquidación, pues no hay duda, te liquidas y tienes los mismos 30 días para presentar tu declaración. Entonces, 60 días para presentar tu declaración anual, 90 días, perdón, y también tienes ahí los 60 días adicionales para el tema de la PTU. Entonces, por ahí las empresas que se liquidaron una vez que hubo la sustitución patronal, ya por estas fechas ya tuvieron que haber presentado declaración anual y ya están en el periodo de empezar a repartir PTU. Entonces, ellas les va a tocar un poquito antes todo este rollo. Ustedes ahorita, como todavía siguen con empresas fusionantes de servicios operativas, no sé, hay que ver caso por caso, hay que evaluar qué tenemos que hacer. Entonces, en la PTU nos alargamos un poquito, eso era lo que queríamos mostrarles. Teníamos un cálculo que rápidamente les voy a mostrar, el papel de trabajo que les vamos a compartir. Es un papel de trabajo muy, muy atractivo, y se los vamos a compartir, nada más se los quiero mostrar. Permítanme, ya para pasar rápido a la parte de preguntas y respuestas. Este papel está muy bien elaborado, está muy bien validado. Me imagino que ya lo pueden ver. Tenemos en más o menos qué es la información que debemos de capturar para poder hacer cálculo de los intereses no deducibles, los que les comentaba, el nuevo que fue del año pasado, que es en base a si es que rebasas los 20 millones de intereses devengados en el año, pudieras estar calculando no deducible, que no es deducible en este año, pero puede ser deducible en los siguientes años. Es la famosa fracción 32 del artículo 28, que nuevamente le impactaron al tema de intereses. Entonces, aquí es donde yo les estoy sugiriendo que cuando hablamos de intereses tratemos de hacer un cálculo consolidado, cuidando el tema de esta deducción, esta no deducibles, más capitalización delgada, y en su momento incluirla si es que ves que tienes algún compromiso por tema de créditos respaldados, donde los intereses se puedan considerar dividendos. Pero prácticamente, si tú capturas aquí la información de las empresas o de tu empresa, ¿por qué digo de las empresas? Porque este cálculo de intereses que les estoy platicando con limitante de hasta 20 millones, no nomás es de una empresa. Si hay varias empresas del grupo aquí en México y también tienen intereses devengados a cargo, tienes que hacer un cálculo consolidado y el límite de los 20 millones se toca para todas las empresas del grupo. Entonces ahí ya se vuelve un poco más complicado. Si a lo mejor tenías 10 millones en una empresa, pero en la empresa B tienes 15, al sumar los dos, tal vez sí estás obligado a hacer este cálculo. Y eso es lo que muchas empresas no han considerado, porque ellos ven su estado de resultados y dicen, no, pues no rebasamos los 20 millones, pero lo que no han visto es que tienen otras empresas dentro del mismo grupo y que sumados sus intereses devengados a cargo, sí pueden dar más de los 20 millones de pesos. Entonces, este cálculo sí te alcanza y podrías estar deduciendo de más y hasta que tengas al SAT en la puerta, es cuando te vas a dar cuenta que a lo mejor lo hicimos de manera incorrecta. También trae preguntas para poder hacer la determinación de capitalización delgada. Lo que yo les comentaba hace rato y lo que les mostraba en los papeles de trabajo anteriores, ya con la información que ustedes proporcionen en la primera hoja, ya les va a ir precalculando diferentes escenarios. Sin el criterio normativo que les comentaba que el interés, que la pérdida cambiaria se considera interés y considerando la pérdida cambiaria que se considera interés para que tú evalúes, con uno no tengo problema de capitalización delgada, pero con otro sí. Entonces ya desde aquí te va calculando los diferentes escenarios. Tema de capital contable y capital fiscal, y aquí viene lo de la reforma 2022. Con la reforma 2022, lo único que tenemos que hacer es o lo diferente, es que normalmente nos íbamos con capital fiscal porque en el capital fiscal no impactábamos negativamente nada, entonces nuestro nivel de apalancamiento era mucho más alto. En capital contable, como quiera, tienes ahí las pérdidas contables y eso te impactaba negativamente y por eso tu capital era más pequeño. Ahorita con la reforma 2022 lo que te están agregando es que a todo lo que teníamos, réstale tus pérdidas pendientes por amortizar y ahí viene la problemática, porque si a lo mejor tenías 10 millones de pesos, ahora menos este millón, lo más seguro es que vas a tener 9.
por 3 y tu nivel de apalancamiento bajó. Ahora, si tus pérdidas fueron mayores a lo que tienes aquí en Cucas y Cufines, pues ya vas a tener un capital fiscal negativo y en automático te vas a tener que ir a capital contable, donde tal vez a lo mejor también es bajo, y entonces tu nivel de apalancamiento va a ser muy bajo, que sin problema vas a tener problema de capitalización delgada y te va a comprometer los intereses de vengados a cargo de tus partes relacionadas residentes en el extranjero y hasta tu pérdida cambiaria. Es muy importante esta modificación. Les vamos a compartir el archivito, hacemos el ejercicio y si quieren lo validamos, pero la idea es que sí ya lo hagan. Ahora, si tu variación entre tu capital fiscal y lo que traes en el capital contable es mayor al 20%, te dice que no vas a poder usar ya capital fiscal, a menos que demuestres razón de negocio. ¿Por qué estás apalancado? Entonces ya se vuelve bien complicado, porque entonces ahora le va a tocar a las empresas empezar a demostrar a la autoridad que por ese tipo de financiamiento se tiene razón de negocio. Y esa es otra de las modificaciones, razón de negocio. Tema de créditos respaldados. Si tú decías, yo no tengo problema de créditos respaldados porque no caemos en ninguno de los supuestos del artículo 11 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿qué crees? Te agregan aquí que ahora tienes que demostrar razón de negocio de crédito respaldado o de todos esos intereses. Si no demuestras razón de negocio, puedes caer en ese concepto y el interés se puede considerar dividendo. Entonces ahora, a partir de 2022, cuando hablamos de intereses, principalmente con partes relacionadas o con residentes en el extranjero, ahora tenemos que documentar razón de negocio en todos, tenemos que hacer muy bien el cálculo de capitalización delgada y este otro cálculo que les estaba comentando, que es el de intereses, en caso de que llegáramos a rebasar los 20 millones de pesos en cuanto a intereses. Aquí en este cálculo en específico no juega el criterio que les comentaba de la pérdida cambiaria que se considera interés para capitalización delgada, ¿sí? Eso era prácticamente lo que queríamos mostrarles. La verdad es que es una sesión que en los dos, de ayer y hoy, tratamos de dar lo más completo. Son 5 horas, ya ahorita estamos concluyendo, y vamos a dar ahorita ya si quieren el espacio a las preguntas y respuestas, si es que hay, para poder concluir con la sesión. Permítanme nada más. Escenarios. Estas herramientas se las vamos a compartir, es lo que sugerimos de plan para controlar este tema de la PTU. Se puede, ahorita tú puedes medir riesgos, contingencias, y todavía se puede hacer algo para corregir el impacto que les pueda llegar a dar. Traíamos ahí una lámina en específico de capitalización delgada, que es lo que ya les platiqué, créditos respaldados, ganancia, del tema de los no objetos, no objetos de IVA también es una reforma importante, ya no me daba a dar tiempo, pero eso lo platicamos en la sesión que tuvimos de reforma fiscal 2022. Les recomiendo vayan al canal de YouTube para que ustedes puedan validar. Nada más permítanme. Es que los tenía en la otra vista. Les estaba mostrando esta diapositiva. Esa es la que yo les mostré en la sesión pasada de reformas fiscales. Les recomiendo mucho que vayan a verla. Platicamos sobre el impacto que van a tener las empresas de considerar en el factor de prorrateo o de acreditamiento, perdón, los actos o actividades no objetos de IVA. ¿Cuáles? Préstamos, si tienes ingresos por préstamos, aquellos que tienes ingresos del extranjero y que no juegan para IVA. Entonces va a haber muchos conflictos en esos si es que hay IVA acreditable relacionado con ellos. Es algo más que tenemos que hacer y más si eres una de las empresas que pide devoluciones de manera recurrente, devoluciones de IVA. Entonces, ahora sí ya vamos a dar espacio para la parte del foro al diálogo. Si hay muchas preguntas, vamos a tratar de resumirlas. Las preguntas que quedaron ayer, creo que con la sesión que tuvimos, ya quedaron aclaradas lo más posible. En caso de que no, o que quede algo inconcluso y que no podamos terminar en esta sesión, tienen mi teléfono, ahorita se los voy a poner nuevamente para que lo podamos ver rápidamente. Me dice la primera, oye, hola Luis, permítanme, aquí tengo las preguntas. Dice, en cuanto a la determinación de la PTU, ¿será determinada sobre el 10% repartiendo únicamente el tope que señala la ley y reconociendo como pasivo el de la PTU pendiente? ¿O cómo será la determinación y el impacto para impuestos diferidos? Eso ya fue lo de ayer y ya quedó resuelto con lo que hemos comentado. PTU, para el tema de la PTU entendemos que las empresas que tuvieron sustitución patronal deberán determinar 2 PTUs, una de los meses donde los trabajadores estuvieron activos
en esa empresa y el restante por los meses. La forma de distribuir sí va a ser los dos escenarios que les comentábamos a partir de la sustitución patronal o con todos los días, pero la PTU sí o sí no tienes una forma de determinar parcial en el año. Es tu base gravable de ISR quitando la parte de ingresos exentos o considerando la parte de ingresos exentos no deducibles por el 10% y esa va a ser tu PTU. Al final de cuentas, el monto es el mismo. ¿Cómo lo vas a distribuir? Nada más hay que hacer el cálculo y los escenarios que les estaba mostrando hace rato. Si tengo un nuevo producto para mi cliente, ¿podría entonces determinar la utilidad que me deja ese producto y excluirla para efectos de PTU? ¿Qué componentes fiscales debería considerar para llegar a la base fiscal? Es lo que les comentaba hace un momento. La verdad es que no hay un cálculo donde podamos segmentar la forma de determinar la utilidad por cada segmento de negocio, por tema de periodos. Entonces, sí o sí es tu base gravable que tienes de manera anual, multiplicas por el 10% y tal cual ese es el monto que tienes disponible para repartir, que es diferente a lo que en realidad vas a tener que repartir ya con estas nuevas dos limitantes. Pero no existe una forma en la que tú puedas segmentar en una entidad legal, no tú puedas segmentar y determinar una utilidad para ciertos productos, para cierto negocio y otra utilidad para otros. Espero que por ahí haya sido la pregunta. Tengo una duda, si en el promedio de los 3 años solo el último ha tenido utilidad y los otros dos hubo pérdida, solo considero el año de la utilidad porque empezaba operaciones la empresa, por eso los dos anteriores tuvo pérdida. No hay una disposición expresa de qué vamos a hacer en el tema del promedio, lo que comentaba hace rato, pero tu pregunta es muy importante y se me había ido. Vamos a hablar de una empresa que ha tenido utilidades en todos los años y en los últimos dos ha tenido pérdidas. Nos dice que debemos de utilizar la utilidad repartida en los últimos 3 ejercicios. No está claro y se presta interpretación. Oye, entonces nada más considero un año con utilidad y los últimos dos como hubo pérdida, pues pongo que hay 0 de utilidad repartida, y saco mi promedio de 3. O la otra es, estos dos que tuvimos pérdida no los considero y agarro este tercero como primer año y luego el primer año más reciente y luego me voy a los otros dos anteriores, a pesar de que sean ya 5 años. Hay una interpretación donde estamos diciendo a algunos asesores que tal vez así debería de ser, lo que más convenga al trabajador. Si ahorita tenemos un problema de interpretación, la disposición te permite tomar esa interpretación siempre a favor del trabajador. Entonces, yo ahorita el escenario que les mostraba es porque la empresa no existía en ese tercer año. Es porque no existía en ese tercer año. Sin embargo, ahí sí me escuchan, es que creo que ahí está. Sin embargo, lo que les comentaba hace rato es que en caso de que sí hubiera existido, pero hubiera habido estas variantes de que tuvo pérdidas, va a estar ese nuevo escenario donde a lo mejor te vas a tener que ir a otros años donde hayas tenido utilidades, si hayas repartido y efectivamente determines un promedio de los últimos 3 años con utilidades. Para mí, mi interpretación es no. Vámonos a los últimos 3 años. ¿Hubo utilidad repartida? Sí. ¿Cuánto? Ok, 100. Vamos a poner 100, primer año. Segundo año, ¿hubo utilidad repartida? No. No hubo, 0. Tercer año, ¿hubo utilidad repartida? No. Ok, 0. Sumo los 3, los 100, y los 100 entre 3 me va a dar 33.3. Ese debe ser tu promedio. La disposición nos señala un promedio de los últimos 3 años de la PTU recibida en los últimos 3 años. Yo estoy lanzando la pregunta, ¿hubo utilidad repartida? No, no hubo utilidad repartida. Entonces es 0. Eso es independiente. Es que hubo pérdida. O no repartimos porque fue de nueva creación, o no repartimos porque nos dedicamos a esto, o no rebasamos los ingresos. No. Simplemente es la pregunta, ¿hubo utilidad repartida? ¿Sí o no? No. Entonces es 0 en el primer año. Tal. Entonces, esa yo debería de seguir mi interpretación tal cual como está en ley, a menos que nos confirmen lo contrario.
Oye, está el otro criterio de que dice que es lo más favorable hacia el trabajador. Bueno, entonces mete dentro de tus escenarios los otros 2 años donde sí hay utilidad, para que tengas un promedio de los últimos 3 años donde tuviste utilidad. Y evalúa, oye, sí lo hice el escenario, pero ya con los 3 meses de salario, esto de acá no cobró mucha relevancia, el promedio de las últimas 3 utilidades, de los 3 últimos años de las PTUs repartidas. Es cuestión de que hagamos los escenarios, me pongo a tus órdenes por si quieres que te validemos algo. No se cambia la pantalla, ok. Creo que son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. No sé, Majo, confírmame. Sí, ¿verdad? Ok. De todas formas, les vamos a mandar la grabación de esta sesión y de la pasada. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Les vamos a mandar el material a los clientes con asesoría y con membresía. Si no tienes membresía, puede ser buen momento para que la adquieras. Vuelvo a repetir, es costo de recuperación, ni siquiera es costoso. Y en su empresa a lo mejor tienen presupuesto para más en el tema de capacitación. Lo importante que yo considero es que podamos seguir incrementando esta red, porque ya somos bastantes y tenemos nuevas ideas para 2022. No nos gustaría que te quedes fuera. Hay muchos cursos que sí estamos dejando a público abierto, pero ya estamos armando más cursos donde sí estamos cerrándolo para clientes con asesoría y membresía. Nos interesa que nos sigan acompañando. Entonces, si te interesa este tipo de capacitación, este tipo de material, créeme que el costo de membresía lo vale, porque este diplomado en el mercado te lo venden más caro a lo que vale la membresía anual. Entonces, evalúala, nos ponemos a tus órdenes, los que ya están con asesoría con nosotros, nuestros clientes, gracias por seguir con nosotros, los nuevos, gracias y ojalá puedan regresar y nos estamos viendo en las siguientes ediciones. Feliz año, feliz Navidad, porque a lo mejor ya no nos vemos en otra sesión de este año. Gracias, hasta luego, me quedo conectado 3 minutos por si alguien quiere contactarme directo por el chat, aquí me quedo a su disposición.